Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al cabo primero aeronáutico retirado, veterano de guerra de Malvinas, Adolfo Luragui. ¿Cómo estás, Adolfo? Te doy la bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y gracias a todos por estar escuchando el tema. Por favor, el agradecido soy yo por haber aceptado la entrevista y si nos podés contar un poquito tus vivencias allá en el 82. Y para ir arrancando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo nació tu vocación militar. Bueno, mirá, nací en el Hospital Diego Thompson en el año 1960, así que siempre viví acá en el Partido de San Martín. Ujú. Una familia muy humilde. Mi papá fallece cuando yo tenía 2 años, tenía una hermana más grande que me lleva 8 años, Sí, ella tenía 10, yo 2. Mamá tuvo que luchar contra todo, pero gracias a Dios tuve una vieja terrible que nunca nos hizo faltar nada. La verdad que fabuloso cómo se desempeñó como madre sola, madre, padre, nunca nos faltó nada. sí. Hice la primaria en la escuela número 45, acá atrás de la iglesia, de la estación de Lourdes, Rafael Obligado. Y después empecé la secundaria en el ENEC 12 de Capital, el industrial que era en esa época. Y claro, hice el primer año y el segundo año se complicó un poco por las herramientas que nos pedían, era mucho el pasaje, la estadía, todo, y la vieja no lo pudo bancar y tuve Sí. que largar. Más o menos tenía 13 años y pico, casi 14, Ujú. y tuve que largar. Empecé a trabajar así, haciendo changas o de aprendiz, como había en esa época, de tornería, carpintería, hacía muchas cosas, y Sí. aprendí varios oficios gracias a todo eso. Y cuando tenía 15 años, un amigo me dijo de que había entrado en la Armada y que le pagaban un sueldo y le daban un estudio. Bueno, yo la verdad que lo primero que buscaba era el estudio, Ujú. porque me encanta estudiar, entonces no entré sinceramente con la vocación de ser militar. Yo lo que quería era el estudio. Sí. Entré en el año 77 en la escuela de mecánica, me inscribí ya con 16 años, entré en el 77 en la escuela de mecánica y sinceramente yo al segundo día ya me quería ir al diablo, ya no aguantaba más nada, ¿viste? Pero un día en el primer franco que nos dieron, la vieja no sé de dónde sacó fuerza y me dijo, mira, esta es tu última oportunidad de estudiar. Y bueno, eso es como que me dio el empujón que necesitaba y bueno, emprendí por el estudio, me banqué todo. Tuve la suerte de ir al curso de aviación. En ese año, en la escuela de mecánica, entramos 10.000 aspirantes y de esos 10.000 aspirantes por puntaje, solamente 250 iban a aviación. A mí me tocó ir al curso de aviación, por suerte. Sí. Terminé el año de escuela, hice toda la escuela y después fui de pase a la escuadrilla que siempre estuve, que es acá en Ezeiza. Había 2 escuadrillas, eran las 2 de transporte, la primera y la segunda escuadrilla de transporte. En Sí. ese momento, cuando yo llegué, una tenía el avión Electra, que era el que estaba yo, y el otro tenía DC-3, que después compró Fokker, y en la guerra del 82 fue con el Fokker. ¿El F-28? Eh, claro, sinceramente, cuando yo conocí el avión, y para colmo un cuatrimotor muy parecido, para los que no conocen de aviones, el Electra es muy parecido al Hércules, es de la misma fábrica, es un hermano, Sí. tiene casi los mismos motores, varían las hélices, Ujú. eh, nada más que el Hércules es exclusivamente de carga y el Electra era de pasajeros. ¿Y en tamaño es parecido? Es más grande, es más largo, Ah, es más largo más todavía. delgado. Claro, es más delgado y más largo. Ah. El Hércules es más gordito, más retacón, pero el Ujú. Electra, para que vos tengas una idea, ese avión sufrió una modificación en el año, cuando lo trajo la Marina, en el Sí. año 74, eran aviones de pasajeros. Bueno, la Armada lo pidió que se pudieran sacar los asientos y hacer una puerta lateral atrás para Ujú. la carga. Entonces, ese avión podía llevar 100 pasajeros o 11 toneladas de carga.
Un porte importante. Tenía las dos versiones los nuestros, los 3 aviones que tenía la Marina Sí, eran los 3 iguales, tenían la misma versión. O sea que hacíamos vuelos de carga y hacíamos vuelos de pasajeros. bien. Yo llegué a la escuadrilla y cuando me subí la primera vez al avión y vi todo el instrumental, digo, bueno, acá voy a estar toda la vida y no voy a aprender nada. Y por suerte, con la gente de la escuadrilla, que era un mundo aparte esa escuadrilla, nos facilitaron todo, nos dieron los manuales, nos ayudaban cualquier duda que teníamos, nos hacían meter manos, o sea, desarmábamos, armábamos, La y única así forma te de digo, aprender. claro, en 6 meses, 7 meses yo ya era tripulante de vuelo. ¿Y qué grado Entonces, tenías? yo en ese momento era cabo segundo, recién ascendido. O sea, que era el primer año de cabo segundo que tenía. Y se aprendía muchísimo en esa escuadrilla, pero a la vez se trabajaba muchísimo. Y la verdad que gente que hoy por hoy nos seguimos viendo Ujú. y somos como hermanos todos, porque la verdad que más allá de los grados y más allá de todo, Sí. ahí no había diferencia, éramos todos iguales, todos teníamos y todos tirábamos para el mismo lado. Y la verdad que, como en la vida, después cuando yo me fui de baja, que más adelante te voy a contar, Sí. me sirvió muchísimo todo lo que aprendí, tanto humano como profesionalmente en esa escuadrilla. Y Así que, te hago bueno, una pregunta. Una tripulación de un Electra, para tener una idea, ¿cómo está conformada? en vuelos de pasajero tenías piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, Sí. ayudante del ingeniero de vuelo y después había 2 mecánicos de vuelo y comisario de a bordo y 2 azafatas. Eso era cuando era versión pasajeros. Cuando era Bien. versión carga, llevaba lo mismo, nada más que en vez de llevar 2 mecánicos, llevaba 6 o 7 mecánicos. Bien. Y vos eras uno de esos mecánicos. Exacto. Como mucha gente te dirá, ¿y para qué sirve el mecánico en vuelo? Mira, en Te vuelo lo se iba a, sacan muchas fallas. te lo iba a No es que se preguntar. baja el mecánico al ala y va y arregla los motores. Se Sí. arreglan muchísimas fallas en vuelo. Hay cosas que no se pueden, obvio, Ujú. pero muchas fallas se han sacado en vuelo, ¿sí? O sea, Y aparte, sí. cuando se hacía carga, hacía falta mano de obra también, aparte de mecánico, hacías de obrero, porque tenías Carga y descarga. catalogar la carga, el avión es muy crítico en la carga, hay que Sí. poner la carga como corresponde, si no lo descentrás totalmente y en el despegue te podés caer. O sea, Ujú. tiene que estar bien armada la carga y en cada lugar donde soporta el avión los pesos que corresponden. Entonces no es Perfecto. tan sencillo como cargar y tirar las cosas. Perfecto. Había que sacar cálculos continuamente de potencia, de carga, de peso de combustible. Todo eso nos encargábamos nosotros. Bien, perfecto. Y me No era una imagino, función tan simple. bien, quedó aclarado. Y me imagino que entre los distintos mecánicos, que había como un mecánico jefe y al Claro, resto. el ingeniero de vuelo, el que manejaba todo, era el ingeniero de vuelo. Era un suboficial Y antiguo. era un suboficial, sí. Bien, Suboficial, pero ya un suboficial superior. bien, Era el piloto, copiloto y el ingeniero de vuelo. perfecto, perfecto, bien. Ahora ya nos pusiste un poquito bien en panorama cómo es la tripulación del Electra. Y esto estamos hablando entonces, vos llegaste en el 78. A fines del 77, en diciembre del Ah, 77, fui a la escuadrilla. perfecto. Recién salidito de la escuela. Y ya en el 78 estaba como tripulante en el conflicto con Chile. ¿Te tocó movilizarte? Sí, sí, estuvimos todo el tiempo allá y es más, el 22 de diciembre íbamos con toda la flota, nosotros teníamos, si bien era un avión de pasajeros, tenía Sí. un radar que era muy adelantado para la fecha, lo habían cambiado por ese motivo y Ujú. detectaba, o lo ponías para meteorología o detectaba movimientos en superficie. O sea, le íbamos haciendo de escolta a toda la flota arriba a ver si no había nada adelante. Aparte Oh, tenía una distancia muy grande de barrido ese sí. radar y nos servía. O sea que puede Y servir bueno, para exploración. claro, el 22 de diciembre íbamos con toda la flota para desembarcar en Picton, Lennon y Nueva, y vino la orden de abortar y volvimos a Río Grande, volvimos a Ushuaia, pues estábamos Sí. parando en Ushuaia, y bueno, de ahí antes del 24 volvimos acá a Buenos Aires y se terminó todo.
O sea que ese Pero fue tu primer roce con una experiencia bélica. no, mirá, ya en la escuela en el año 77, acordate que era muy heavy, muchas veces estábamos haciendo guardia y pasaban coche y te tiraban granadas. O sea, no Sí, era tan fácil la cosa en la escuela de mecánica. sí. Si bien nosotros estábamos estudiando, pero hacíamos guardia en la escuela Ujú. y no había filtros de nada. Nosotros teníamos la orden de que no podíamos tirar a nada, o imagínate en la Avenida Libertador, si llegabas a tirar hacías un desastre. Desastre, sí. Entonces te tenías que apechugar a todo lo que te tiraban o a lo que te exponías ahí adentro en la escuela. Ya venías medio, Solamente por, medio fogueado. solamente por estar estudiando, nada más. Sí. Y bueno, eso fue un poco. Y después ya lo del haberlo con Chile fue un entre, como si fuera la picadita de la comida, ¿viste? Sí. Con lo que pasó en el 82. En el 82 yo ya era cabo segundo, pero ya en el último año ya era tripulante de cabina, yo estaba atrás del ingeniero de vuelo, normalmente siempre. En la Sí. cabina había cuatro asientos, uno era para el piloto, el copiloto, el ingeniero de vuelo en el medio y el ayudante que estaba atrás, en otro asiento. Entonces, normalmente siempre como me aprendí bastante del avión, fui un adelantado y con poco grado, y Ujú. aunque muchos me miraban mal, pero bueno, estaba ahí adelante Sí. y ayudaba. Y como servía y les gustaba cómo trabajaba, siempre me llamaban y estaba ahí, ¿viste? En el año 82, un 28 de marzo, Sí. vienen y me golpean la puerta de casa a las 3 de la mañana porque había salido una tripulación de emergencia. Me acuerdo que el viernes nos habíamos ido de la escuadrilla y no había quedado nada pendiente, o sea que no había ningún vuelo programado ni nada. Aparecemos el lunes 29 en un vuelo de carga supuesto que iba a Ushuaia. Bueno, pensamos, salió de repente, agarré la ropa, el overol de vuelo, agarré las cosas, las botas, bueno, me fui cambiando en el camino. Sí. Y para nosotros era raro, pero era algo normal. A veces salían vuelos así de extraordinarios. Imprevistos. Sí. Claro. Bueno, llegamos el mismo 29, que era lunes, llegamos allá a Río Grande antes del mediodía y nos llevan a la torre y nos empiezan a mostrar barcos. Antes quería explicarte que del 77 al 82, Sí. el avión también salía a hacer exploración mar adentro a buscar los buques que pescaban ilegalmente. Ah, bueno, Por el bien. radar que tenía, nosotros lo Sí. detectábamos y o si no nos daban importancia a nosotros, o había un barco cerca o salían los aviones de combate a traerlo para el puerto. O sea, en esa época era más seria la cosa, no, No como ahora. eh, no como ahora, que ahora le tenés que pedir permiso si le podés tirar o no. En ese Sí. momento, los aviones de combate, si no le daban bolilla, le tiraban. O sea que no se hacía nadie el loco en ese momento. Así que bueno, ya teníamos experiencia de hacer exploración. Llegamos a Río Grande y nos dan una lista de barcos que dijimos, pará, estos barcos no son pesqueros. Claro, entre esos barcos estaba el Endurance, que el Endurance Mira. era el buque polar que tenían los ingleses que estaban Sí. haciendo los relevos en Malvinas y en Ujú. Georgia. Era un Exacto. buque de casco naranja. Ujú. eh, y bueno, nos pareció raro y dijimos, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué nos mandan a buscar barcos que no son pesqueros? ¿Cuál es el problema? Bueno, nadie nos decía nada, salimos a buscar y estuvimos el 29, el 30, el 31 inclusive, y ya el 31 ya, viste, medio que se sublevó un poco la tripulación porque le dijimos al piloto, que era el comandante de la escuadrilla, le dijimos, jefe, no trajimos nada, ni un cepillo de dientes. O sea, no teníamos ropa para cambiarnos, ya hacíamos 4 días que estábamos ahí y no teníamos nada. ¿Quién era Entonces, el bueno, comandante? ¿Quién era? el capitán de corbeta Lupori, Ah, que era el comandante de la escuadrilla en ese momento y el comandante del avión. bien. Él nos llevó a donde estaba el BIN 5, en Sí. Río Grande, y ahí nos hizo dar ropa, ropa de ellos, Ya. de fajina de ellos, Sí. medias, camisetas, borseguinos, nos dieron de todo como para poder estar, porque la idea era que si no volvíamos a Buenos Aires teníamos que tener algo para cambiar. Sí. Estaba con lo puesto, sí. Claro. Entonces, nos dieron la ropa, la verdad
10 puntos los infantes, con nosotros se han portado muy bien. En ese momento en Río Grande estábamos nosotros solos, o sea que era toda la base para nosotros, teníamos comida, teníamos todo lo que queríamos. Sí. Llega el 1 de abril, y bueno, salimos a hacer la exploración y vemos toda la flota camino a Malvinas. Bueno, ahí nos dicen, mirá, van a tomar Malvinas. Ahí recién nos enteramos nosotros de qué se trataba la cosa, o por lo menos a nosotros nos dijeron. ¿Y vos en ese momento, personalmente, qué sentiste? Mirá, lo primero que pensé que es un chiste, ¿viste? Digo, ¿no será lo mismo que pasó con Chile, que íbamos camino a la línea Picton, Lennon y Nueva, y viene el llamado, aborten misión y vuelvan? Pues yo estaba esperando eso, ¿viste? En definitiva, lo del 1 de abril se suspendió porque hubo una tormenta muy grande y se suspendió la operación. Entonces volvimos nosotros a Río Grande y quedamos en alerta en la pista, listos para salir, para ver cuándo calmaba la tormenta para volver de vuelta. Sí. Bueno, pasó la tormenta, el 2 de abril a la madrugada, nos dan la orden y salimos con toda la flota también para Malvinas. Bueno, yo también volví a decir lo mismo, digo, bueno, ahora otra vez vamos a volver. No, cuando vimos que empezamos a hacer y pasábamos por arriba de la isla, y veíamos que la pista estaba toda llena de obstáculos, por momentos, porque había una neblina muy cerrada y por momentos se abría un poquito y se veía, o volábamos bajo y lo veíamos. Sí. Y cuando vimos al San Antonio, que empezó a bajar los móviles, sí, dijimos, bueno, ya no, acá no hay vuelta atrás, ya están pisando Malvinas. Esto es en Entonces serio. ya estamos acá. Y bueno, quedamos dando vuelta en la zona, sí, hasta que nos dieron la orden que quedaba la pista liberada para poder aterrizar. Porque ya no teníamos más combustible, ese era el tema nuestro. Ya no teníamos el combustible porque estábamos de la madrugada haciendo zona, sí. y la autonomía del avión era como máximo 6 horas, 6 horas y media, y ya estábamos ahí. No teníamos el combustible para volver a Río Grande, ni a Ushuaia, o sea que eran los puntos que eran más accesibles para nosotros. Y de los 13 Electra que dijiste, este era el único que estaba, ¿no? Sí, en ese momento era el único, fuimos la primera tripulación que estuvo en el operativo Rosario, y después, sí, se adhirieron los otros 2, vinieron con todos los mecánicos, nos instalamos ahí en Río Grande, como se instalaron todos. Pero en ese momento, bueno, llegamos, aterrizamos en Malvinas, después nos quedamos en Río Grande, a la espera, nos enteramos de lo de Giachino, después nos quedamos en Río Grande y cruzó un Fokker de la segunda escuadrilla al mediodía y trajo el cuerpo de Giachino y los 2 heridos, que eran Urbina y García Quiroga, era un teniente de corbeta, teniente de navío, no me acuerdo. De fragata, sí. Tenía una herida, y el más grave era Urbina, el cabo, que era cabo segundo, que no sé si era de mi camada o... Sinceramente, porque no, como era infante, no tenía contacto yo con él. Sí, era enfermero. Que tenía una herida muy grande en el estómago. De ahí los pasaron a nuestro avión. Nosotros cambiamos de avión, ya había llegado otro Electra ahí, nosotros estábamos con el 5 Tango 1. Sí. Había llegado el 5 Tango 3 con camillas que le habían puesto, lo habían hecho camillero, lo habían adaptado, habían estado trabajando toda la noche anterior allá en Ezeiza y lo habían adaptado. Nosotros cambiamos, las tripulaciones cambiaron de avión, nosotros cargamos el cuerpo de Giachino y los 2 heridos en las camillas que tenía el avión. Sí. De ahí volamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca dejamos a los 2 heridos y al cuerpo de Giachino. Y de Bahía Blanca volvíamos a Ezeiza. Supuestamente había una tripulación de relevo en Ezeiza para que nosotros descansáramos de todo el tiempo que habíamos estado allá. Cuando llegamos a Ezeiza no había nadie, o sea, no había tripulación de relevo, así que nos pegamos un baño en la base, hicimos mantenimiento al avión y el día 3, a la madrugada, salimos de vuelta para Río Grande, y de ahí quedamos siempre ahí en Río Grande. Ahora porque ya después la escuadrilla se trasladó toda a Río Grande. Directamente. Ahora tengo una pregunta. Tanto desde el 27 que saliste a cuando volviste,
¿A tu familia vos le pudiste avisar algo o recién se enteraron cuando volviste a Ezeiza? Mirá, cuando llegué el 2 de abril a la noche, como no había tripulación, dejé a un camada mío que estaba de guardia, Sí, le dejé una nota para dejarle a mi mamá, porque en ese momento no te daban ninguna información, acordate que no había teléfonos, celulares, no sí, había... sí, Era una complicado. época que quizá los chicos jóvenes no la Sí, entienden, pero era muy poca gente que tenía teléfono en esa época, por ahí en el barrio había uno solo que tenía teléfono, sí, y mamá había llamado varias veces a la base, pero no le daban ninguna información porque era un avión operativo y no daban informaciones de ningún tipo. sí. Así que yo le dejé una nota que me mandara, porque yo sabía que iba a terminar yendo toda la escuadrilla para allá, que cuando este compañero mío vaya para allá, que le mande ropa, porque no tenía ropa, vuelvo a lo mismo. Eh, Está la anécdota también de que, fíjate que en la foto, que no sé si la viste, la que te mandé yo, que estoy al pie del avión, Sí. estoy con la ropa de infante, ese es el 2 de abril, que todos mi camada me cargaban de decir, el overol de vuelo, ¿cómo vas a estar vestido de infante si vos sos aeronáutico? Y es la Y era ropa lo que te único que dieron tenía. ahí en el BIM 5. Claro, el overol estaba colgado en Río Grande secándose, ¿viste? O sea que no tenía ropa. Era Entiendo. la ropa que tenía en ese momento. Y bueno, la vieja en la desesperación, viste, en los nerviosismos y todo, cuando abro el bolso que me mandó era toda ropa de verano, o sea que no me servía de nada. Te entiendo. Tuve que volver ahí al 25 que volvieron a dar algo más, viste, para tener, y la verdad que se portaron 10 puntos. Y bueno, estuvimos toda la guerra allá, ya te digo, cuando nosotros llegamos a Río Grande no había nadie, y cuando el 3, 4 de abril, ya el 15 de abril, Era era un ya, mundo. éramos 5.000, 6.000 personas ahí en Río Grande que dormíamos abajo del avión, ya no había lugar para nada. Para nada. Los aviones los tiraban ahí a un costado de la pista, había Sí. todas las escuadrillas aeronavales, había Neptune, había Alue, helicópteros, había A4, Estaban los estaban Etendard también, ¿no? los super Standard estaban ahí, hasta Fuerza Aérea también tenía Dagger, o sea Era un que era mundo. un menjunje ahí en Río Grande que era terrible la cantidad de gente que había. Olvídate si pescabas después de un vuelo, pescabas un sándwich de mortadela, era un lujo, Sí. porque normalmente no había nada. No quedaba nada. No, había mucha gente, y más toda la guardia que había, porque como era la pista más operativa de todo el sur, Sí. estaba resguardada, tenía entre 3 y 4 cordones de defensa. O sea, había mucha gente, en infinidad. Vos ibas a la base y te chocabas, ahí parecía la calle Florida en su mejor época. Mirá. Por eso nosotros normalmente permanecíamos siempre en la pista, bajo la nieve, bajo la lluvia, con el viento, con todo. Una reparando el avión y otra Sí. volando, porque acordate que en abril nosotros volábamos entre 2 y 3 veces a Malvinas durante el día para llevar armamento, municiones, gente, logística, todos los que nos iban pidiendo lo íbamos cruzando. Y había que bajarlo muy rápidamente porque en abril estaban cruzando todos los aviones, parecía el aeropuerto de Washington, ¿viste? Porque estábamos todos a diferente altura, pero nos veíamos todos, cuando le tocaba el turno bajaba, tenía que bajar rápidamente todo lo que llevaba para volver a salir. El aeropuerto de Malvinas era muy chiquitito, a lo sumo podían entrar 3 aviones, 4 como mucho, no había lugar para que No. entren todos. Y bueno, se hacía toda la operativa rápida para poder liberar el lugar para que aterrice otro y traiga más cosas y así. Bueno, eso fue todo abril. ¿Y vos te acordás Después, más o menos, por ejemplo, los vuelos que fuiste vos, qué llevaron? mirá, los vuelos que llevamos nosotros, llevamos gente, llevamos mucha comida. ¿Solo personal de la eh, Armada? Nosotros sí, en los Ah, vuelos que yo hice fueron infantería de marina, sí, personal de Maki, que el Maki había 3 Maki en Malvinas. sí. Sí, nosotros transportamos todo personal de la Armada. No sé si en otro vuelo hayan transportado de otra fuerza. La verdad Sí, que los que yo hice eran todos de la Armada. bien. Eh, pero la mayoría eran todos vuelos de carga, no gente. Llevábamos Y mucha munición, llevábamos cosas normales, es decir, lavandina para desinfectar, había
insumos médicos, muchas cosas hemos llevado. Comida, yo me acuerdo que por lo menos 3 viajes de comida, de donaciones. Sí, Me acuerdo un solo viaje que hicimos con 11 toneladas de mantecol, que había donado la empresa, Fiorgalos había donado, y mira. después cuando terminó la guerra le pregunté a los chicos si habían comido mantecol y ninguno había comido mantecol. Ese que hicieron con el mantecol que le habíamos llevado nosotros. Ni nosotros lo comimos, porque nosotros comíamos 3 salchichas todos los días, es lo que nos daban para la tripulación, nada más. Y 11 no toneladas. tocábamos nada. Para nosotros era sagrado todo lo que llevábamos. Sí. Y bueno, después llega el 1 de mayo. El 1 de mayo lo viví en 2 formas diferentes, porque no sé si sabés que se había proyectado hacer un ataque a la flota británica. Sí. Por el norte iba a entrar el portaaviones con 2 destructores o 3. Iban a atacar los A4, iba a atacar los Super Estándar que iban a salir de Río Grande. Los A4 estaban embarcados en el portaaviones. Sí. Iba a ser un ataque sorpresa, y por el sur estaba el crucero Belgrano, el Buchar y el Piedrabuena, y nosotros estábamos haciendo escolta a ellos, o sea, estábamos sobrevolando la zona para despejar que no haya nadie. El 1 de mayo fue un día muy particular en el sur, porque no hubo viento, y para que en el sur no haga viento, Es raro. tiene que ser algo muy raro. Los aviones A4 no podían despegar porque no le daba la potencia por llevar 3, 4 bombas que tenían que llevar. Le empezaron a sacar bombas para hacer el cálculo y tenían prácticamente que salir con una bomba cada uno, y no se justificaba las vidas que se iban a perder por lo que iban a cocinar, ¿no? Entonces se suspendió la misión. Por el norte nos enteramos después que el portaaviones lo siguieron los Harrier, estuvo a punto de que los submarinos también lo salieran a buscar. Y por el sur nosotros ese día nos quedamos en Ushuaia. El día 2 estábamos en Ushuaia y sabíamos que el crucero Belgrano con el Buchar iban a parar en la isla de los Estados. O sea, iban camino hacia ahí. Como estaban fuera de la zona de inclusión, nosotros nos volvimos y aterrizamos en Ushuaia. El día 2 a las 5 de la tarde nos enteramos de que habían hundido el Belgrano. Como el avión nuestro estaba delante de todos, nos pusimos a prepararlo para salir a buscar a los sobrevivientes. Me acuerdo bien que ese día tuvimos que salir porque nevaba, tuvimos que salir a las salas, a limpiar las salas, porque estaban todas, tenían una montañita de nieve y había que limpiarla. Estuvimos barriendo las salas durante 1 hora. Y claro, en Ushuaia había un reglamento en la pista vieja, en una pista muy corta como la de Malvinas, que de noche no se podía despegar, ni aterrizar ni despegar de noche, estaba prohibido. Se nos hizo la noche, ya eran como las 6 de la tarde, y en Ushuaia en esa época oscurece más temprano, y nos habían apagado las luces de la pista porque no nos permitían despegar. Bueno, despegamos igual. El comandante la conocía de memoria la pista y despegó igual. Salimos a buscar, pero había una tormenta tan grande que no estuvimos horas y horas buscando, no encontramos nada, y volvimos a Río Grande. Cuando Ahí buscaban, nos quedamos en Río Grande. cuando buscaban así, eran con el lóbulo del radar. Claro, claro, sí, se buscaba todo en superficie con el lóbulo del radar, pero porque ya había una tormenta tan grande que no se veía nada, no se veía ni las hélices del avión, veíamos. ¿Ustedes tenían idea más o menos dónde podían llegar a estar? Sí, teníamos la posición donde fue atacado, de ahí por el movimiento del mar suponíamos dónde podían estar, pero era todo supuesto, ¿viste? Sí, aparte en la inmensidad del Atlántico, unas balsas. No, si bien eran naranja la noche, las noches eran muy cerradas y no veías nada, olvídate. Llegamos a Río Grande, nos quedamos hasta el amanecer ya salimos de vuelta a buscarlo, ya salieron los 3 aviones. En ese movimiento estuvieron los Electra, estuvieron los Fokker de la segunda escuadrilla, se iban turnando, siempre había uno en vuelo. Estaba el B-200 que era de Punta Indio, que era también de exploración, y
no me acuerdo otro, si había otro más también buscando, no me acuerdo si eran los... Neptune, ¿no? ¿Vamos? El Nectium. El Nectium también estaba buscándolo, que el avión, el Nectium sí estaba preparado para antisubmarino, estaba preparado, pero era un avión muy viejo, tenía 50 años, pobrecito, arriba del hombro, y bastante hizo ese pobre avión y los tripulantes, las cosas que hacían, ¿no? Sí. Tal es así que el día 3 lo encuentra al mediodía, lo encuentra un Nectium, encuentra la primer balsa, y ahí nos da la posición. Realmente es heroico lo que hicieron los chicos estos que estuvieron en la tripulación, porque ellos prácticamente llegaron a un punto de no retorno, o sea, tenían el combustible justo para volver y decidieron seguir buscándolos. Y sabían que era muy posible que por buscarlos se iban a quedar sin combustible e iban a tener que aterrizar en el mar. Y vos sabés que si aterrizaban en el mar no te iba a buscar nadie. Ahí quedabas y sonabas. Sí. Por suerte, tuvieron la gran suerte de encontrar las balsas, dar la posición, y llegaron con el olor a combustible a Río Grande, pero pudieron aterrizar. La verdad que fue muy heroico lo que ha hecho esa gente, y gracias a ellos que dio la posición, bueno, ahí salimos todos a esa posición, empezamos todos a buscar, encontrábamos todos balsas, estuvimos hasta el día 5, no me acuerdo si el 5 o 6 estuvimos encontrando balsas todavía. Y tengo entendido que lo encontraron a bastantes kilómetros de donde fue el hundimiento. Claro, vos sabés que el oleaje lo estaba llevando para la Antártida. Mira. Estaban a mucha distancia del lugar, y Sí. ellos casualmente, las balsas estaban todas atadas y se tuvieron que desatar porque tenían olas tan grandes que tuvieron miedo de que les diera vuelta a las balsas y se hundieran. Entonces empezaron a cortarse las sogas, y gracias a eso no se hundió ninguna. Pero claro, se separaron cada uno por su lado y ahí era más difícil. la que te jugaba. Y bueno, gracias a Dios, yo sinceramente la primera vez, como le cuento a todos, cuando nos enteramos de esto y salimos a buscar las balsas, yo pensé que no íbamos a encontrar tanta gente. Gracias a eso se rescataron 770 personas, que la verdad que yo no lo podía creer, cuando terminó el operativo, de haber encontrado tanta gente, porque murió gente en las balsas, muy poca congelada, pero la gran mayoría murió en el impacto del torpedo. O sea que no murieron tantos después. Los que se salvaron realmente fue un milagro. La verdad que fue un milagro de Stella Maris, de a lo que vos le quieras llamar. Realmente no. Sinceramente yo no tenía tanta fe en encontrar tanta gente. El tema es que después que terminó la búsqueda, se nos encomendó a nosotros a llevar a los heridos y a todos los sobrevivientes a Bahía Blanca, que era el lugar donde operaba el crucero Belgrano. Sí. Fue un tema eso, porque en ese momento, acordate, te vuelvo a repetir, no había teléfono, no había lista de muertos, no había nada, y a medida que los aviones iban llegando, estaban todos los familiares en la pista y te preguntaban, che, hay otro vuelo, hay más, y claro, vos le dabas información de lo que vos conocías. Sí. Y el tema fue el último, y a mí me tocó desgraciadamente hacer el último vuelo, y como claro, era el más joven de la tripulación, cuando llegábamos tenía que bajar a hacer combustible. ¿A quién le iban a preguntar? Al primero que bajaba. El tema que se te acercaban las madres o las esposas con los hijos en brazos y vos sabías que no había no más. bajó en ese vuelo, no había más. Sinceramente fue ese un momento que me quebré yo y me fui al fondo del avión y no tenía consuelo, porque, ¿qué le digo? Sí, te apretaban de tal manera que no tenía forma de salir. Y bueno, pasó ese día y volvimos a Río Grande y seguimos con los operativos. Nosotros, en particular con el avión, aterrizamos recién el 29 de mayo, en el medio de un ataque aeronaval. Fue el único aterrizaje que hizo después del 1 de mayo, del ataque del 1 de mayo, el Electra, porque a nosotros después de lo del crucero Belgrano, los Nectium no podían volar más, ya los motores no daban más. Es decir, un avión que no tenía repuestos, era un avión muy viejo, estaba todo fisurado, realmente era un milagro que volara ese avión. Y después del 5 de mayo no volaron más. Entonces, como no teníamos aviones exploradores,
eligieron al Fokker para que cruzara, que era más veloz que el Electra, para que cruzara a Malvinas, y no tenía el peligro, el Electra tenía las hélices muy bajas, y muchas veces llegábamos y el conscripto, con tal de ayudar y la voluntad que había de todo, cuando el motor está en marcha y la hélice está girando a muchas revoluciones, y no sos del palo, Sí. no la ves, y no la ves y te la llevas puesta la hélice y te cortan 1000 pedazos. Ujú. Hubo varios casos que los salvamos la vida a varios conscriptos que iban derechito a la hélice, y con el ruido de los motores, por más que le Sí. grites, no te escuchan. Te ¿De tenías que qué? abalanzar y tirarte arriba del tipo, y el tipo te dice, ¿qué le pasa a este tipo? Después que le explicaba, te lo agradecía, pero en el Y momento sí. decís, ¿qué le pasa? Eran todos querían ayudar, y ante el Ujú. momento, viste, era un pandemonium eso. Sí. Entonces al Electra, por el peligro que generaba eso, lo mandaron a hacer exploración. De ahí en más nosotros empezamos a hacer exploración como hacíamos, que íbamos a buscar los buques pesqueros, nada más que el buque pesquero no te tiraba, acá los buques que buscábamos nosotros te tiraban. Entonces, tuvimos la suerte y la pericia de nuestros pilotos de que nunca nos pudieron encontrar, volábamos a muy baja altura, como hacía el Hércules, levantábamos la nariz, pegábamos el pantallazo y volvíamos panza al agua. La mayoría de los vuelos que hemos hecho así eran nocturnos, más peligrosos todavía, porque la Fuerza Aérea no estaba acostumbrada a volar de noche en el mar, y la Marina sí. Entonces nosotros sabíamos hacer la mayoría de los vuelos nocturnos. No se veía nada, olvídate, si no había luna llena, no se veía nada, Sí. volabas todo por instrumental, y a veces sentías el oleaje que le pegaba al fuselaje del avión y te dabas cuenta que estaba volando bajo. Muy bajo. Claro, y así dábamos la posición de varios barcos, encontramos a dónde paraba toda la flota. Para colmo, la flota paraba en la zona que nosotros buscábamos, porque ellos estaban al sureste de Malvinas, más o menos a unas 150, 200 millas de Malvinas. Se iban bien lejos para que los aviones de Fuerza Aérea no lo atacaran, Sí. y los navales estarán lejos de los Exocet. Entonces, durante toda la guerra hicimos eso. Después, casi a fines de mayo, principios de junio, vinieron los Bandeirante, que eran 2 aviones que le alquiló la Fuerza Aérea Brasilera, que eran de Embraer, pero esos aviones tenían un problema muy grave, que, claro, estaban hechos para Brasil y no tenían calefactores de ala. Entonces al volar en el sur y con el frío se congelaban las alas y se podía caer el avión, entonces no lo habían tomado en cuenta eso. Entonces no se podían meter mucho mar adentro, entonces seguimos nosotros hasta el fin de la guerra haciendo exploración con ellos. Así que bueno, nosotros nos estuvimos trabajando hasta el último día, hasta el día 14 estuvimos haciendo exploración. Sí. Nos enteramos cuando llegamos a Río Grande de la rendición, que no íbamos a volar más, ya era el 14 al mediodía, y bueno, después de la guerra, una desazón total, porque sabíamos que había quedado gente allá, queríamos dar apoyo, queríamos ayudar como fuera. Nos tocó la tarea de empezar a traer todas las cosas de las escuadrillas que estaban en Río Grande, que la habíamos transportado nosotros. Sí. Entre ellos llevamos los 5 SOSET, los llevó el Electra. Muy bien. Los SOSET nunca estuvieron como pensaban los ingleses en Río Grande. Los SOSET estaban en Bahía Blanca. Nosotros, cuando iba a haber un operativo, lo íbamos a buscar unas horas antes, los traíamos, los preparaban, y de ahí salían los Super Stand. Me acuerdo que por vuelo llevábamos 2, porque eran tan largos que entraban solamente 2 en el toscano del avión, Sí. y como a ellos les servía porque utilizaban 2 por vez, Ujú. o sea que vino bien. El último vuelo que llevamos uno solo. Sí. Después trajimos toda la estructura de todas las escuadrillas, la gente, y nosotros estuvimos hasta mediados de julio, estuvimos allá en Río Grande. Y a todo esto, recién ahí pudimos volver para Ezeiza con todos los mecánicos, toda la escuadrilla, con los 3 aviones.
Y volvimos a Ezeiza, llegamos, me acuerdo, una tarde, nos dieron franco, al otro día de vuelta a trabajar como si nada, o sea, seguimos trabajando, seguimos haciendo vuelos de línea, vuelos de carga, y para nosotros no hubo ni licencia, ni... Nada, Seguimos ¿no? trabajando como nada. Y Y eso fue toda la experiencia que recogí de Malvinas. Bueno, después de Malvinas, en el año 84, la Marina decide comprar, supuestamente iba a traer 20, 25 A4 nuevos que iba a comprar de Fuerza Aérea de Estados Unidos. Necesitaban gente adelantada en turbina y con cursos de hidráulica y eso, y entre ellos caí yo, me mandan a A4 y bueno, yo sabía que ahí en A4 no iba a volar más porque a mí me encanta volar, entonces solicité la baja pensando que con las horas de vuelo, yo tengo 4.500 horas de vuelo de mecánico, saqué en ese año, cuando yo me fui de baja en el año 85, saqué la patente de mecánico de vuelo y mecánico de tierra, o sea, tengo las dos patentes. sí, En ese momento podía ser mecánico de tierra o en vuelo de Jumbo, que en ese momento era el avión más grande que tenía Aerolíneas. Bueno, voy a Aerolíneas cuando me voy de baja con las dos patentes y me echan flea, así sencillamente. Voy sí. a Austral y en Austral también ya estaba con un pie adentro por toda la experiencia que tenía, pero cuando me di cuenta que saltaba en la lista que era veterano de Malvinas, directamente no te daban trabajo. Me llaman de una oficina de enfrente cuando yo fui a hacer todo para entrar prácticamente, y me llama una persona y me dice, ¿vos estuviste en Malvinas? Sí, le dije. Bueno, no busques trabajo en ninguna parte de la aviación porque no te van a dar. En ese momento te da ganas de insultarlo, de decirle de todo, pero después te pones a pensar y decir, darle gracias, porque por lo menos me evitó chocarme con un montón de cosas más, porque como era testarudo y cabeza dura, y fui a varias empresas y en todas me pasaba lo mismo. Estabas con un pie adentro, les interesaba tu currículum, les interesaba las horas de vuelo que tenía, la Sí. edad que tenía, porque yo tenía 24 años y les interesaba que con tan corta edad tenía tanta experiencia en vuelo, Ujú. pero cuando saltaba lo de Malvinas, directamente Te cerraban la puerta. y bueno, para mí fue muy duro después de la guerra, cuando me fui de baja, yo pensé que me iba a comer el mundo con las patentes y con toda la experiencia que tenía y no me salió así. Ujú. Empecé a trabajar en algunas empresas de acá de San Martín, en ese momento era fuerte San Martín, tenía muchas textiles y esas cosas, en Sí. mecánica, y no, trabajabas una semana, 10 días, y cuando saltaba la lista te echaban, o sea que desgraciadamente fueron momentos muy difíciles y bueno, tenía una familia allá, yo ya me había casado, tenía una criatura Ujú. muy chica y tenía que salir adelante por ellos. Si yo hubiese estado solo, no sé, yo hoy no estaría hablando con vos. Eh, Como hicieron varios que han quedado solos y desamparados y Sí. eh, no quisieron ver más. Fue muy dura la vida porque yo tuve que empezar a hacer dentro de la mecánica que yo tenía. De a poquito hice una empresa que hoy por hoy todavía estoy con ella hace 35 años, que trabaja mi hijo varón, el más grande, trabaja conmigo, Ujú. que hacemos refrigeración y hace 35 años, gracias a Dios, ahora no me quejo, me va bien, siempre me fue bien porque trabajé como, ya te dije, cómo me sirvió la experiencia de la escuadrilla y Ujú. en la vida me sirvió muchísimo para salir adelante. Y también gracias a la familia, porque la familia soportó mi locura, mis momentos de bajón. Te soy sincero, en ese momento cuando nadie te daba trabajo y todo, te levantabas a la mañana y te mirabas al espejo y decías, ¿para qué volví? O sea, me hubiese quedado ya con el resto que se quedó y la verdad que no hubiese tenido que pasar y aguantar todo lo que tuvimos que aguantar. Eso la persona que no estuvo, no lo vivió, no lo va a entender prácticamente, pero Ujú. muchos compañeros míos se han suicidado por eso, porque no tuvieron salida, no tuvieron apoyo. Ojo, no le echo la culpa a la gente,
los gobiernos desde esa época hasta ahora nos han ignorado olímpicamente. Los primeros que nos ignoraron y nos pusieron al costado fue la misma fuerza. La fuerza nos ignoró, no nos apoyó en nada. Yo recién el anexo 40, que salió una resolución, no sé si entendés qué es el anexo 40, es una resolución de que te obliga a la fuerza a que te haga un chequeo general para ver en qué condiciones estás vos de discapacidad. Sí. Eso lo tuvo que hacer porque un juez lo dictaminó, no porque la fuerza quiso. Yo lo hice hace 4 años. Cuando se sentó adelante mío un capitán de navío y me preguntó, dice, la Armada necesita saber si usted necesita algo. Sinceramente, y con la mano en el corazón le dije, ¿no es un poco tarde que se acordaron de preguntarme eso? Le digo. Yo sé que el que pone la cara acá es usted no lo mandan lo mandan a preguntar esas cosas, pero es muy chocante. Yo no se lo preguntaría a nadie, le digo sinceramente, porque es un poco tarde. Y bueno, así que después, hace 3, 4 años, estoy en la Asociación de Veteranos de acá de San Martín. En este momento soy el vicepresidente de la asociación. Sí. El presidente es Antonio Falcón, que vos lo conocés. Y bueno, ahí nos apoyamos y como nosotros decimos, el que más no entiende son los mismos nuestros. Nosotros hablamos el mismo idioma, cuando nos juntamos y charlamos, por ahí estamos como los viejos, hablando siempre de lo mismo, pero nos entendemos nosotros qué sentido, y si uno de nosotros está mal, salimos a apoyarlo y no dejamos que se decaiga. Esa es la idea, que ningún psicólogo, psiquiatra, lo que fuera, te llega al punto de poder darte un apoyo. Quizá te ayude, pero no el apoyo que da un veterano al otro veterano, es totalmente diferente. Es como que hablamos el mismo idioma, como hablamos nosotros. Entiendo. Así que por suerte eso me hizo muy bien. Yo hasta hace 3, 4 años yo no hablaba de Malvinas, de nada, no, no tenía contacto con mis compañeros, no estaba encerrado en mí mismo. Las veces que he querido hablar te decían, no, eso es imposible que lo haga, ustedes no hicieron esto, no hicieron aquello, y viste, entonces ya llega un momento que te cerrás y no contás nada. Y hace 4 años me dieron la oportunidad de hablar en una radio en la costa, de un amigo, y bueno, y vi que me hizo bien charlar, contar mi historia. Ahí mi familia empezó a conocer mi verdadera historia, porque hasta ahí ni siquiera mi familia conocía de todo lo que habíamos hecho, de todo lo que habíamos logrado. Y bueno, ahí salimos adelante y es como que nos hace bien. Yo lo veo, nosotros tenemos con Antonio un programa de radio, que ahora a partir de este jueves lo vamos a hacer desde Canal 4 acá de San Martín. Es un programa que se llama Malvinas, Corazón de mi Patria, que hace más de 20 años que lo están haciendo. Yo hace 3 años, 4 que estoy con ellos. Y bueno, ahora gracias a Dios lo vamos a empezar a hacer en televisión, vamos a llegar a más lugares, a más gente. Y bueno, eso nos reconforta y nos da fuerza para seguir adelante. Y la consigna, como decimos nosotros estamos acá y volvimos para que nuestros hermanos que quedaron allá no queden en el olvido. Exacto. Porque si no los hablamos nosotros y no los sacamos a flote nosotros, hoy por hoy ellos ya estarían olvidadas en la historia argentina. Todavía estamos luchando, espero que ahora, el año que viene, que se cumplen 40 años de Malvinas, entre en las currículas de los colegios el tema Malvinas, que es una vergüenza todavía que en 39 años no figure una currícula de Malvinas. Y estamos luchando con eso, y luchamos. La gente no nos entiende, dicen, a veces nos llaman, que nosotros nos reímos, ¿no? Porque la gente no tiene la culpa ni tiene que saber todo lo que nos pasa a nosotros, pero te dicen excombatiente, y nosotros decimos, no nos gusta que nos llamen excombatiente. Nosotros seguimos combatiendo, no con armas, sino con la palabra, y ojalá con los libros. O sea que seguimos combatiendo con la ignorancia, porque hay gente grande de la época que vivió que son contemporáneos a nosotros. Hay chicos que no vivieron la guerra y es lo que le cuentan, y a veces lo que le cuentan nada que ver. A veces cuando vamos a dar charla a los colegios,
nos encontramos con preguntas que vos te das cuenta que le han contado cualquier cosa y siempre te cuentan lo malo de Malvinas. Nunca te cuentan lo bueno. Si Estados Unidos hubiese hecho la guerra de Malvinas, ya hubiese hecho 50 películas, no las películas desgraciadamente que se hicieron acá, que siempre cuentan lo pobre del chico, que lo llevaron de prepo, que era un pobre infeliz, que el oficial esto, el oficial lo otro. Yo te puedo garantizar que con la gente que he hablado, en mi escuadrilla fueron todos voluntarios. Nadie se echaba atrás. Cuando nosotros salíamos en vuelos de exploración, el mismo comandante nos reunía al pie de la escalera del avión y nos preguntaba, el que se quiera quedar, que se quede. No obligo a nadie. En cada vuelo. Podés creer que nunca nadie se quedó. Todos subían la escalera del avión y todos iban a ese vuelo sabiendo que nuestro avión era un pajarito porque nosotros no teníamos armamento. Si nos detectaba un radar, o nos mandaban una PAC y nos corrían los Harrier, como le pasó a un Hércules que lo derribaron, un misilazo. haciendo lo mismo que estábamos haciendo nosotros, o las fragatas tranquilamente con un misil que nos tiraran si nos detectaban, y nuestro avión volaba a 650 kilómetros y el misil volaba a 1200, o sea que olvidate que lo íbamos a escapar. Sí. Y si te caías al agua, como nosotros decían, en uno de los últimos vuelos nos querían obligar a poner, el del 14, nos querían obligar a poner el antiposición, el traje naranja ese de goma, para aguantar, dice, media hora más en el mar. Entonces agarramos, nos miramos todo y dijimos, si tenemos la suerte de caer entero en el mar, ¿vos te crees que en media hora nos van a venir a buscar? La verdad que este traje de goma es incómodo, no sacamos todos los trajes de goma, nos quedamos con el overol, y si nos caemos con el overol, listo. Bueno, sin el traje, mirá. Exacto, así que la verdad que sí, vos fíjate que cuando a veces tenés que estar ahí en el momento, pero cuando empezó la guerra es como que el que te dice que no tuvo miedo te está mintiendo, porque miedo es la esencia del ser humano, a la supervivencia. Pero era increíble cuando pasaban los días y estaban los bombardeos y estabas en peligro de que te atacaran, y si sabías, vos fijate hasta qué punto en las tripulaciones siempre había 2 mecánicos en la cola del avión mirando si veían una estela de humo. Ese era nuestro detector de misiles. Si veían una estela de humo en la cola del avión. O sea, entonces llega un momento que hasta te reías y ignorabas todo, y con gente que ha hablado que estuvo en tierra y que los bombardeaban día y noche, y cuando ellos no lo bombardeaban, lo extrañaban, no podían dormir porque había mucho silencio. Entonces, fíjate vos hasta qué punto te quedás y te acostumbras a eso, que ya no, el miedo es como que no, queda un poco de costado. Es que el humano es un animal de costumbre. Claro, y tal es así que muchos han vuelto y las primeras noches no podían dormir porque extrañaban el bombardeo. El silencio, me imagino que era una cosa rara. El silencio no los dejaba dormir. Es algo increíble que les pasó, y así en la radio que hemos hecho el reportaje a mucha gente, la verdad que no lo podíamos creer, y yo los entendía porque los únicos que salíamos a volar de noche éramos nosotros, y nosotros prácticamente no dormíamos. Nosotros estábamos a veces 3, 4 días sin dormir y nos dormíamos parados, te digo. Llegó un momento que dormías parado. Y la verdad que no. Y seguías trabajando porque sabías que el vuelo que vos hacías dependía de la vida de muchos compañeros tuyos, y todos los datos que vos podías aportar, lo que podías transportar, ayudaba muchísimo. Y Malvinas, la verdad que si creó algo fue la hermandad. La hermandad, en primer momento, el mismo pueblo argentino. Acordate que Malvinas fue una causa en común que hasta hace una semana atrás se estaban matando a palos, y cuando pasó en Malvinas se abrazaban todos y todos ayudaban. La gente tejía en la casa, compraba cosas, chocolates para llevarlo, para ayudar, donaba cosas. Eso fue una de las pocas veces que vi el pueblo argentino tan hermanado. Y allá en Malvinas era igual. Vos sabías que la espalda de tu compañero estaba a tu espalda, y él te cuidaba la espalda a vos y vos le cuidaba la espalda a él. Y el día de hoy nosotros nos llamamos hermanos porque nos consideramos hermanos de la vida, porque sobrevivimos a algo que sobrevivimos gracias a la voluntad de todos.
Así que fue muy interesante, la verdad que fue una experiencia, no le deseo a nadie que esté en una guerra, Sí. no es buena una guerra, eso es lo que primero recalcamos. Yo siempre recalco cuando voy a los colegios que a mí el estudio me salvó la vida 2 veces. Una en Malvinas, porque sabía lo que tenía que hacer, gracias a Dios no me equivoqué en ningún cálculo de combustible ni de carga, y por eso estamos acá. Y la segunda vez que me salvó la vida fue después de la guerra. Cuando nadie me daba trabajo, yo me salvé la vida por tener un estudio. Entonces siempre le recalco a los chicos que nunca dejen de estudiar, siempre estudien. El estudio los va a hacer libres y esa libertad los va a llevar a salir adelante en la vida. Por eso es tan importante el estudio. Hay muchos chicos que no quieren estudiar, son medio remolones. Yo les digo que pongan voluntad y que estudien. Eso los va a hacer libres para toda la vida. Y a mí me salvó la vida, ya te digo 2 veces. A mí me encanta estudiar, siempre que había un curso o lo que fuera, yo estaba ahí. Y el día de hoy, en la empresa que tengo, siempre tenemos cursos de perfeccionamiento y yo estoy siempre ahí. O sea, tenemos 3 o 4 cursos de perfeccionamiento por año y a veces me dicen, pero ¿para qué vas a todos? ¿No ves que no, siempre hay algo nuevo? Nos vamos a morir aprendiendo. Exacto. Entonces, si vamos, siempre hay que perfeccionarse en lo que uno quiere o le gusta, pero siempre hay que estudiar. Y eso es lo que recalcamos siempre en los colegios. A los chicos les viene bien y les abre mucho los ojos. Y después hablamos con la maestra que dice, no sabés los chicos remolones que teníamos en el curso, dice, cómo después de la charla de ustedes mejoraron muchísimo. Bueno, me alegro, le digo, porque si bien es una alegría para nosotros, para ellos es un futuro. Esa es la idea. Bueno, espero no haberte aburrido. Si tenés alguna pregunta. No, por favor, la verdad que antes que nada te vuelvo a agradecer. Fue muy interesante haberte entrevistado, aprendí muchas cosas. Yo sinceramente de la escuadrilla de ustedes, por lo poco que había leído, no estaba tan informado y ahora me llevé un panorama muy, muy interesante. Y como siempre le digo a todo veterano, gracias por lo que hicieron. Ustedes se merecen la gratitud del pueblo. Mira, yo pienso que yo estuve en el momento, en el lugar y en el momento preciso, como pudo haber estado cualquiera, e hice lo que podía haber hecho cualquiera. No somos superhéroes ni nada por el estilo. Los héroes quedaron allá en Malvinas, que son los que dieron la vida por su país. Y desgraciadamente acá se los reconoce muy poco. Con respecto a nuestra escuadrilla fue discriminada siempre, hasta por la misma Armada. Hay un tema con nuestra escuadrilla. Desgraciadamente, yo trato de salir a hablar de la escuadrilla para que no se pierda, porque la mayoría son gente grande y no hablan. Entonces, al no hablar, es como que se pierde el valor ese, y si vos no hablas acá, la mayoría conocen los aviones de combate porque entraron en combate, todo, pero los aviones de transporte son muy... Acá el único conocido de transporte es el Hércules. Exacto. Después, los aviones de la Armada no son muy poco conocidos, y no solo el Hércules estuvo de Fuerza Aérea, estaban los F-27, estaban los Fokker F-28, había muchos aviones de Fuerza Aérea, pero siempre se habla del Hércules, el Hércules, el Hércules. Está bien, hay que reconocer todo lo que hicieron. Obvio, y como ustedes. un legajo aparte para la gente de Fuerza Aérea que nunca estuvo en una batalla, en una práctica aeronaval, y se adiestraron muy rápido y lo hicieron muy bien. ¿Sí? Fue excelente lo que han hecho. La verdad que se llevan todos los laureles, pero hay que reconocer también un grupo que a veces veo que no está muy reconocido o no se conoce mucho, son los helicópteros, tanto de ejército como de marina. El grupo Fénix, que se habla muy poco, y ellos también eran civiles que volaban sin armamento a dar posiciones, y los mandaban y cayó un avión, le pegaron con un misil a un avión del grupo Fénix. Un Lear, sí. Y eso mucha gente dice, ¿cómo gente civil con aviones particulares que volaban en la guerra y ayudaron muchísimo? Exactamente. Fueron fundamentales y se conoce poco. Entonces hay que tratar de salir a hablar para que se conozca un poco más toda esa gente. Exacto, por eso cuando... Malvinas no fueron los aviones de combate solamente. Y si los aviones de combate salían y atacaban exitosamente, porque atrás de todo eso había un avión que exploraba
y se arriesgaba la vida sin armamento, porque hay que ser muy valiente para estar en una guerra, pero participar en una guerra sin armamento te requiere un poco más de esfuerzo. Nosotros hacíamos eso, sin armamento, porque no teníamos armamento, volando a baja altura, con instrumental de noche que no se veía nada, todo para dar posición para que al otro día los aviones de combate pudieran atacar y salieran exitosamente, porque yo no sé si vos sabés que los aviones de combate salían con el combustible justo. Sí. Cuando se atacó la bahía de San Carlos, los aviones tenían 5 minutos para tirar las bombas y volver. Si tardaban más de 5 minutos, no les daba el combustible para volver. Entonces, era fundamental la información que vos le dabas, de qué buques había, cuáles eran los peces más gordos para atacar, la posición que tenían. Sí. Entonces, ellos con todos esos datos pudieron hacer todo lo que hicieron, que fue enorme lo que han hecho. Hoy por hoy los admira el mundo por todo lo que han hecho. De la Segunda Guerra Mundial, que no se atacaba cara a cara, ahora es toda a distancia. El único avión más moderno que había era el superestandar, o el superestandar, el barco jamás lo veía, tiraba los misiles a 30 kilómetros de distancia, o sea que lo veía en el radar, pero el barco nunca lo vio ningún super. Exacto. Entonces lo que hacían los A4, los Mirage, los Maki, los Pucará, todo lo que han hecho estos aviones es guerra de guerrillas, ir a enfrentarse directamente en las caras, en las narices del mismo barco. Sí. Realmente es fabuloso lo que han hecho, no le quito el mérito, pero también hay que reconocer que sin el apoyo de la logística y de los datos que le daban los aviones de transporte, porque los Hércules, todo lo que hacíamos nosotros en el sur, los Hércules lo hacían por el norte. Entonces, eso hay que reconocerlo también. Por eso nuestra escuadrilla, desgraciadamente, ya te digo, la misma Armada nos discriminaba. Por eso cuando tuve la oportunidad de entrevistarte no dudé un segundo, porque sé que es un tema que no es prácticamente poco tocado y que tiene mucho para contar. Y como te dije, te vuelvo a agradecer por haberte abierto y habernos contado tus experiencias. No, yo te agradezco y te doy unos datos que tengo acá anotados para que son simples datos que quedan en el vuelo, en los mismos de la escuadrilla. Sí. Nosotros éramos 60 mecánicos para 3 aviones. En ese momento la Varin tenía Electra. Todos los vuelos que hacía de cabotaje, la Varin hacía con Electra. Sí. Y tenía por cada avión 120 mecánicos. Nosotros teníamos 60 para 3. Hacete que podés imaginar lo que se trabajaba. Nuestro avión hizo 404 misiones. Fue uno de los aviones de más misiones que tuvo en vuelo y más horas de vuelo tuvo. Sí. Voló 1.318 horas en vuelos de misiones. Transportó 10.628 pasajeros y 1.145 toneladas de carga. Todo eso lo hizo en los 74 días. Entre 3 aviones. Entre 3 aviones. Todo Así dicho. que realmente fue muy importante nuestro avión y la verdad que nunca, durante toda la guerra, gracias a Dios, tuvimos que suspender una misión. Todas las misiones que se encomendaron al avión jamás abortó ninguna. Todas se cumplieron. Y es más, se cumplían hasta se venía con el cálculo de combustible justo para poder llegar a aterrizar, porque según el protocolo, cuando llegabas a un límite de tiempo, y más en vuelo bajo, que se consumía más combustible, se tenía que volver. Bueno, nosotros hacíamos el cálculo a mano y obviábamos la computadora del avión que nos decía que no llegábamos, y nosotros le ganábamos siempre porque llegábamos. O sea que se volaba hasta la última gota de combustible. Todo para llegar a tener información y dar lo máximo que se podía dar. Y eso lo han hecho todas las escuadrillas, pero eso tampoco la gente lo conoce, como tampoco conoce que los A4 navales volaban de los 8 aviones que había, 6 tenían las alas fisuradas, o sea, los pilotos no sabían si se le iba a desprender, antes que lo atacara un misil, se le iba a desprender el ala en vuelo.
La 4 con los aterrizajes en el portaaviones, las alas sufrían mucho y cada tanto había que cambiarle y mandarla a recorrer y cambiarle las alas. Bueno, Sí, cuando tocó Malvinas solamente 2 tenían eso. Los asientos eyectables estaban vencidos. sí, O los sea, el cartuchos. piloto sabía que si le pegaban, si andaba el asiento se salvaba, pero si no andaba el asiento no se salvaba. Ujú. Por suerte, los 2 que lo tuvieron que usar, tanto Arca como Filippi, le Exacto. funcionó el cohete, Y le pudieron salvó la salir vida. y salvaron la vida. El pobre que no lo pudo probar fue el Loro Márquez, pobre, un tipazo, que bueno, no tuvo la oportunidad de eyectarse. Sí. Pero los Maki también eran aviones escuela, que estaban ahí en Puerto Argentino, estaban en Río Grande, pero había 3 o 4 destacados porque era el único avión a turbina que podía despegar de Despegar combate de la pista. con la pista. Así que también hicieron su función, excelente era el trabajo que hicieron. Ahí Después, está el heroico Kripa, que todo lo que hizo solo, ujú. con Y un avión después, escuela, en una buena, porque era sí. Y después estaban los mentor también, de entrenamiento. los mentores estuvieron en Borbón, Exacto. ¿sí? Que también Sí. eran aviones primitivos, era el primer avión escuela que había, eran a Ujú. pistón. Sí. Sí, 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 han hecho lo suyo también. Sí, todos han hecho, todos hemos puesto un granito de arena y llegamos a hacer una montaña con todo. Vos fíjate que los primeros que reconocen todos los méritos que hizo toda la aviación fue la gente del exterior. Acá empezaron a reconocer nuestras propias fuerzas cuando el mismo inglés hablaba maravillas de los aviones nuestros y los de acá se miraban como diciendo, está Mm. loco, no, es porque no conocían la historia y nunca se preocuparon en conocerla. Exacto. Es así. Y han hecho cosas y también en tierra se han hecho cosas con gente casi sin grado, con poca experiencia, porque vamos a la realidad, acá se habla de conscriptos que no tenían experiencia, pero a ver, ¿quién tenía experiencia en una guerra acá? Nadie. Los de grado tampoco tenían experiencia en guerra, o sea que fue, si bien el conscripto recién hacía poco que había entrado, los de grado estábamos ahí, pero cada uno cumplía sus funciones. Ujú. Eh, yo no me dedicaba a la guerra, yo me dedicaba a arreglar aviones. Entonces, para mí una guerra era como que impensada y no estaba preparado para una guerra porque yo era mecánico de aviones. Y el Entiendo. mecánico de aviones, yo no estaba en un avión de combate, estaba en un avión de transporte y de carga, o sea que ni siquiera veía pasar una bomba. Sí. Para nosotros también fue duro eso. Y lo que siempre yo le recalco también, más allá de todo lo que han hecho, los muertos, hay más muertos gente de grado que conscriptos. Y sin Ujú. embargo los conscriptos duplicaban la cantidad de gente de grado. O sea que la gente de grado se comprometió, no como dicen algunas películas, que no te niego que quizá alguno lo haya tratado mal o haya cometido un error en la guerra, Sí, un pero exceso. es la minoría, la gran mayoría puso el cuerpo antes que el conscripto. Ujú. Y hay muchos casos que lo que te digo me respaldan, de que prefirieron morir antes de que muera el conscripto y pusieron el pecho ellos. Realmente hubo gente con un valor enorme y por eso nunca hay que olvidarlos, por todos los que hicieron y todo lo que le dieron a este país. Lamentablemente, te vuelvo a repetir, se los olvida y nosotros tenemos, como yo le digo a veces cuando nos juntamos, Malvinas no es solamente el 2 de abril, Ah, Malvinas es todos los días del año y todos los días del año hay que agradecer a esa gente que dio su vida por nuestra bandera. excelentes palabras para terminar la entrevista y como siempre digo, todos los programas, además de contar la historia del veterano propiamente entrevistado, es en memoria de los 649 héroes que tenemos, que son los mojones de soberanía más firme que tenemos nosotros, la sociedad, en las islas. En las islas y Exacto. obviamente en el océano, con los 323 héroes del veterano. Sí, 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 sí. Así. Ojalá algún día la gente entienda el significado que todo tiene esto. Hay gente muy malvinera, como en tu caso, hay muchos
son malvineros del corazón, no tienen ni familiares de veteranos, simplemente lo hacen por amor, y realmente les agradecemos a todos ustedes que nos estén apoyando, porque el día que nosotros no podamos hablar más, que no estemos más, los que van a tener que seguir llegando la llama, el mojón es de ustedes. O sea, ustedes tienen que hacer lo suficiente como para que no se olvide todo lo que han hecho estos grandes hombres que han dejado la vida allá. Y así va a ser, Adolfo. La Muchas verdad gracias. te agradezco muchísimo otra vez y espero que te hayas sentido a gusto y como siempre estamos en contacto. Por supuesto, a tu disposición cuando vos quieras, y un gran abrazo y gracias por todo lo que haces. Por favor, agradecido soy yo. Te mando un fuerte abrazo. Dale, igualmente. Gracias.